Hola chicos, bueno, seguimos viendo el marco narrativo y cómo reconocerlo. En este caso, entre tiempo, espacio y personajes, nos toca ver el tiempo, es decir, la época. Recuerden que cuando les pido el tiempo en el marco narrativo no es el tiempo verbal, no les estoy diciendo, no les estoy preguntando si usa presente indicativo, pretérito imperfecto, etcétera, etcétera, sino en qué época transcurre el relato, ¿sí? Muchas veces esto está dicho en el propio relato, cuento, novela, etcétera. Puede comenzar diciendo, era la primavera de 1848, cuando, bla, 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 bla. Pero la mayoría de las veces esto no está especificado, entonces hay que buscar, como si fuéramos detectives, los indicios o las pistas para ver cuál es el tiempo en el que transcurre este relato. Puede ser un tiempo pasado, puede ser la actualidad o puede ser un futuro, ¿sí? No sirve decir es un tiempo pasado o un tiempo anterior al nuestro, porque antes que nosotros hay millones y millones de años, ¿sí? En la historia de la humanidad. Entonces hay que especificar lo más que se pueda. Puede ser la prehistoria, la Edad Media, la época colonial, puede ser durante la Primera Guerra Mundial, durante la última dictadura militar. Hay millones de opciones. La otra opción es la actualidad y después también puede ser un futuro cercano, lejano, especificar lo más posible. ¿Sí? Hay distintos tipos de futuro también, utópicos, distópicos. En ciencia ficción se ve eso, futuros deseables y tecnológicos como el de esta imagen o futuros más terribles como lo de los cuentos de Ray Bradbury. Bueno, vamos a ver en este caso un cuento que casi todos mis alumnos conocen, que es Viejo con árbol, de Roberto Fontana Rosa. Es un cuento que transcurre en Buenos Aires. Eso no está dicho, también podrían verse los indicios que me dan el espacio, pero en este caso vamos a ver los indicios que me dan el tiempo, la época. Marqué algunas palabras. Ferrocarril. Ferrocarril, ya estamos pensando en una época posterior a 1800, ¿sí? Posterior a 1850, por ahí. Es decir, no es un relato que transcurra ni en la prehistoria ni en la Edad Media. Y avanzamos un poquito más y vimos una radio portátil. ¿Sí? En Argentina la radio llegó a principios del siglo XX, 1920, 1930 por ahí, y la radio portátil debe haber sido bastante posterior. Así que se puede googlear en todo caso, si no sabemos, pero ya más o menos sí, seguro que estamos hablando del siglo XX. A esto se le suma la barra brava, el auricular y bacon. ¿Qué es todo esto? A ver, el auricular ya es más moderno, ya estamos pensando, ya nos remite a 1980 por ahí. Sé que ustedes son muy jóvenes y para ustedes es lo mismo el surgimiento de la radio que del auricular, que de la televisión. Para ustedes es todo antiguo. Entonces por eso podemos preguntar a nuestros mayores o intentar googlear las cosas que no sabemos. Las barras bravas, ahora yo ya lo googleé o lo busqué en un buscador, así que vamos a ver desde qué época se habla de las barras bravas. Y bacon, acá es algo que seguramente ustedes no conocen, pero al ver que está con mayúsculas ya nos da la pauta de que es un apellido, ¿sí? Y más aún que estamos hablando en este párrafo, el personaje está hablando de la pintura, ¿sí? Recuerdan que habla de arte en este cuento. Entonces, si googleo Bacon y pintura, me va a salir acá este señor Francis Bacon que murió en 1992, ¿sí? Seguimos hablando de siglo XX. Y la expresión barra brava, acá busqué que se originó en Argentina en la década del 60, así que este cuento tiene que ser posterior. Y luego la otra opción que tenemos es ver la biografía del autor, que es muy probable que haya escrito estos cuentos pensando en la misma época en la que él vivió, aunque eso no es obligatorio, eso ya lo saben, que él pudo haber escrito en algún momento en un cuento que transcurriera en 1700 o en 2050, ¿sí? Pero este tipo de cuentos realistas es muy factible pensar que los pensaba en su propia época de vida, ¿sí? Entonces, pensando que en el auricular, que nos da más para pensar una década del 80, de 1980,
y que él murió cerca del 2000, podríamos pensar con todos estos indicios que este cuento transcurre entre 1980 y el año 2000 aproximadamente, ¿sí? Cuando tengan que hacer un trabajo donde les pregunten cuál es el marco narrativo y ustedes digan la época, tienen que decir todos estos indicios, ¿sí? Ya que los buscaron, no solamente poner 1980-2000, sino decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pienso que este cuento transcurre en esta época, ¿sí? Bueno, entonces aquí vimos un elemento más, nos quedaría ver el tema de los personajes en un próximo video.